Hoy vamos a ver transmisión del calor. En particular nos vamos a concentrar en la clase de hoy en los fenómenos de conducción y convección, mientras que el fenómeno de radiación lo vamos a dejar para la próxima clase. Cuando ponemos una varilla en contacto con una fuente de calor, por ejemplo, en este caso, la ponemos en contacto con una fuente de agua hirviendo que aseguramos que está a 100 grados, la varilla que en su totalidad está a temperatura ambiente comenzará lentamente a calentarse en el extremo que está en contacto con la fuente caliente y a medida que pasa el tiempo se irá calentando en su totalidad. Esto es debido a que el calor se va propagando, en este caso desde el lado izquierdo al lado derecho, y el fenómeno se explica molecularmente a través del choque molecular. Básicamente el calor se explica como la vibración molecular, la vibración de átomos y moléculas, que es más brusco a medida que es más alta la temperatura. Por lo tanto, si ponemos en contacto a la varilla con la fuente caliente, el extremo de la varilla empezará a tomar temperatura, es decir, van a vibrar las moléculas de ese extremo, y por choques moleculares irán transmitiendo esos choques a las moléculas que están en reposo, elevando la temperatura de toda la varilla. De esa manera, explicamos cómo la energía calórica se va transmitiendo, en este caso a través de la varilla. Lo que denominamos régimen variable es que la temperatura va a ser función de la posición y también del tiempo. Es decir, no solo la temperatura cambiará a lo largo de la varilla en posición, sino que se irá incrementando con el tiempo a medida que llegue a un estado estacionario, de lo que se denomina régimen estacionario. Es cuando se alcanzó el equilibrio y la temperatura solamente depende de la posición. Para entender mejor vamos a hacer un sistema más controlado donde ponemos la varilla en un extremo a 100 grados y en el otro extremo a 0 grados. Asumimos que se alcanzó el régimen estacionario, es decir, que la temperatura ya no cambia con el tiempo. Acá vemos un aislante que impide que el calor se vaya de la varilla, por lo tanto, en este sistema vamos a lograr que el calor que hay en el recipiente de 100 grados se vaya propagando a través de la varilla hacia el recipiente con 0 grados. Es decir, transmitiendo calor de un lado al otro, a través de la varilla como si fuera un cable eléctrico o un conducto de agua. En este caso, asumimos ya que el régimen es estacionario. Más allá de que cuando ponemos la varilla las temperaturas van a cambiar con el tiempo, en este caso asumimos que el régimen ya es estacionario y por lo tanto, usando el sentido común, nos podemos dar cuenta que la distribución de temperatura será desde 100 a 0 grados, pasando por todos los puntos intermedios de temperatura. Para entender un poquito cómo es el caso en el régimen variable, vamos a ver una simulación por computadora que permite reproducir el fenómeno complejo del régimen variable. En este caso, cambiamos un material, en rojo está indicando que está a alta temperatura, y en negro, toda esta región, sería a baja temperatura. Asumimos que este es un material conductor de la temperatura. Cuando levantemos esta válvula de alguna manera, va a entrar en contacto la parte caliente con la parte fría, y vamos a poder ver evolucionando en la simulación por computador el régimen variable, cómo las temperaturas se van equilibrando, asumiendo que todo esto es un recinto infinito y el del otro lado también, es decir, que nunca se van a alcanzar los equilibrios de temperatura.
Debido a que el estado estacionario se alcanza después de mucho tiempo, primero vamos a pasar la simulación a velocidad normal, que vamos a ver con el botón azul de play, y en un momento la vamos a acelerar en el tiempo para ver qué sucede para tiempos largos. Es lo que podemos hacer a través de una simulación por computadora. Entonces vamos a arrancar la simulación. Arranca, se levanta y ahí vemos cómo se empiezan a equilibrar las temperaturas. Ahora se acelera el tiempo y vemos que aunque el tiempo va muy rápido, las temperaturas, las temperaturas quedan igual. Rojo sería alta temperatura y negro sería baja temperatura, y podemos ver que en la barra de unión hay un degradé de temperatura. En contraste, vamos a ver qué pasa cuando el recinto es finito, es decir, que esta zona roja no es infinita, y la negra tampoco. Es decir, que una vez que se alcanza el equilibrio, el estado estacionario de las temperaturas, va a empezar a equilibrarse las temperaturas. Nuevamente, a velocidad normal vamos a ver el botón azul, y a velocidad rápida vamos a ver el botón rojo. La computadora permite simular un fenómeno que de otra forma sería más difícilmente matemático, desde el punto de vista matemático molecular. Ahora aceleramos el tiempo y vemos cómo las temperaturas se van equilibrando entre ellas. Sería como dos piezas de metal cuya temperatura se equilibra. Vamos a ver este mismo gráfico en 3 dimensiones. Ahora, la zona izquierda de alta temperatura está representada en 3 dimensiones su temperatura, mientras que el lado derecho, a baja temperatura, también está representado, no lo vemos porque está a temperatura cero. Cuando hagamos evolucionar la simulación, vamos a ver cómo esta parte toma contacto con el otro lado y se empiezan a equilibrar las temperaturas y vamos a poder ver la distribución lineal de temperatura, cómo va cambiando en el tiempo hasta que las temperaturas se empiezan a equilibrar. Hacemos lo mismo. Ahí vemos cómo las temperaturas alcanzan un régimen estacionario, pero como los recintos son finitos, van a empezar a equilibrarse las temperaturas. Habiendo tomado un poquito más de intuición sobre lo que es el régimen variable y el régimen estacionario, vamos a comenzar a estudiar las leyes que rigen la conducción del calor. En este caso, en la materia nos vamos a quedar solo con el régimen estacionario, es decir, que lo que vimos en la simulación por computadora no lo vamos a considerar. Involucraría una matemática más compleja. La primera ley de transmisión de calor, entonces, la ley propiamente dicha de la transmisión del calor, es la ley de Fourier. El régimen estacionario es la siguiente, donde Q sobre delta tau es el calor que fluye por unidad de tiempo. Lambda es una constante de conductividad térmica que depende del material, no es lo mismo tener un metal que tener un trozo de madera, diferentes metales, plásticos, vidrio. Eso va a estar representado por lambda. Cuanto más alto lambda, más conductor el material desde el punto de vista térmico. A es el área o la sección del material, en este caso como vimos la varilla, y delta T sobre delta L es la variación de temperatura respecto a la distancia. Básicamente esto es el gradiente de temperatura. Como vimos en la clase pasada,
gradiente de presión en la ecuación de Darcy. En este caso es la variación de temperatura respecto de la longitud. De acuerdo a las ecuaciones, a la ecuación despejando lambda, tenemos las unidades de lambda, que son joule, que es energía por metro sobre segundo, por metro cuadrado por grado centígrado. Joule sobre segundo es energía sobre tiempo, por lo tanto es watt. Por lo tanto nos queda que lambda, las unidades de lambda, la conductividad térmica, es watt sobre metro, grado centígrado o grado Kelvin, que en este caso es equivalente con el grado centígrado o grado Kelvin, debido a que tenemos un delta de temperatura. Estas leyes, a diferencia de las que vamos a ver en la clase que viene, no importa si ponemos grado centígrado o grado Kelvin, es equivalente y es reemplazable. Por lo tanto, poner acá grado Kelvin, grado centígrado o grado Kelvin es una unidad equivalente sería caloría sobre segundo metro grado centígrado o Kelvin. Como utilidad práctica, a uno le interesa calcular, por ejemplo, la pérdida de calor a través de las paredes de un recinto, más que una varilla, que es básicamente unidimensional. Por lo tanto, vamos a usar la ley de Fourier adaptada a una pared. ¿Cómo vamos a hacer esto? Básicamente contrayendo las distancias de la longitud de la varilla, que antes era L, ahora se va a convertir en el espesor de la pared, y ensanchando la sección de la varilla, que su área era A, y por lo tanto ahora va a ser A minúscula por B minúscula. ¿Cómo definimos una pared? En donde A y B son mucho mayores al espesor E. Vamos a asumir que la temperatura es mayor del lado izquierdo y menor del lado derecho, que son T1 y T2. La ley de Fourier nos va a permitir calcular el flujo calórico desde un lado de la pared hacia el otro. Entonces reemplazamos en el gradiente de temperatura delta T sobre delta L y ahora le ponemos delta T sobre el espesor. Si pasamos el área al miembro al lado izquierdo, nos queda Q sobre delta T por área, y esto representa la densidad de flujo calórico de forma similar a como vimos densidad de flujo en la clase. Es decir, que nos queda una medida intensiva para el flujo calórico. Si pasamos el área del otro lado, nos queda menos lambda por A por delta T sobre el espesor, tendríamos una medida extensiva, es decir, el calor sobre delta T en toda el área de la pasta. Recordemos que acá el área es A minúscula por B minúscula. Algunas conductividades térmicas para distintos materiales, o sea, los diferentes lambda que están tabulados, cobre, aluminio, hierro, hormigón, hacia, ya primero comenzamos con los metales, que son los que tienen mayor conductividad térmica, hacia materiales más bien aislantes, tejido graso, ladrillo refractario, que podemos ver que tienen bajos valores de conductividad térmica, corcho y telgopor. El telgopor se sabe que es un aislante térmico cuando compramos un helado, el recipiente debe ser de telgopor justamente para evitar la transferencia de calor que derrita el helado. Y el material que tenemos acá más aislante de todos es justamente el aire. Por eso algunos mamíferos marinos, como el delfín, tienen la capacidad de sumergirse y no perder calor debido al aire que queda contenido entre las plumas, que hace de gran aislante térmico. Vemos que el otro tipo de medio aislante es el tejido graso que tienen, por ejemplo, las ballenas o las focas. No es casualidad
de que los materiales más conductores del calor sean también los materiales más conductores de la electricidad. Debido a que este fenómeno está relacionado, ya que los metales, que son los materiales conductores de la electricidad, debido a que tienen el último electrón de la banda de valencia libre, y que tenemos electrones libres dentro de un material conductor eléctrico, esos mismos electrones participan para transmitir los choques moleculares a través del movimiento de los electrones. Como última mención, podemos decir que en ambientes muy fríos, a veces las ventanas tienen doble vidrio para dejar una capa de calor o una capa de aire entre medio que actúa de un potente aislante térmico, que como derivado va a ser también aislante acústico. Hasta acá vimos la conducción térmica, en la cual el calor se propaga sin el movimiento de materia, sin involucrar el movimiento de materia. Por el contrario, cuando tenemos movimiento de materia, tenemos el fenómeno de convección. En este caso, vemos cómo en una habitación la estufa calienta el aire circundante, este aire se expande, y debido a que se expande, el principio de Arquímedes pierde peso, se eleva, deja espacio al aire frío que entra, produciendo una corriente de convección térmica. De hecho, si una habitación debería ser calefaccionada solo por el fenómeno de conducción del calor a través del aire, la estufa estaría muy caliente mientras que todo el ambiente estaría frío. Básicamente, el fenómeno de calefacción en un ambiente se da básicamente a través del fenómeno de convección. La convección térmica tiene un papel relevante en el clima, en la moderación del clima. Por ejemplo, en una zona costera, donde tenemos la tierra y el mar, de día, básicamente el mar, que es una masa de agua que tarda mucho tiempo en calentarse, está fría, mientras que la tierra, que tiene baja capacidad calorífica, se calienta rápidamente, lo cual hace que el aire se eleve cuando llega a la tierra y se enfríe cuando llega al mar, produciéndose la corriente de convección, que hace que de día el viento normalmente sople desde el mar hacia la tierra. Por el contrario, de noche la tierra se enfría rápidamente y el mar, que quedó caliente, es quien eleva el aire y produce una corriente de convección en sentido opuesto, lo cual hace que en general el viento sople desde la tierra hacia el mar en el horario nocturno. La ley que vamos a usar para modelar la convección térmica es una ley empírica en régimen estacionario nuevamente, y es la ley de Newton, diferente a la ley de la mecánica de Newton, ¿no? Esta ley es similar a la de Fourier, con la diferencia de que no hay un gradiente térmico, sino simplemente una diferencia de temperatura. Entonces, el flujo calórico Q sobre delta tau, en este caso la letra tau es el tiempo para distinguirlo del dato de temperatura, es menos una cierta constante que se llama coeficiente de conductividad exterior o convección, y es lo que va a depender de cada superficie, el área nuevamente, y θ menos T sub S, donde θ es la temperatura del fluido en los puntos alejados de la influencia de la pared, y T sub S es la temperatura en la pared. Las unidades de H derivadas de esta ecuación, en donde no hay un gradiente térmico, cambian en el sentido que ahora tenemos un metro cuadrado dividido, a diferencia de las constantes de lambda, que hay un metro dividido y no que está dentro. Entonces tenemos Joule sobre segundo es Watt, sobre metro cuadrado grado Kelvin o grado centígrado. Recordemos que a la menos 2 implica que es el metro cuadrado dividiendo, y a la menos 1
está el Kelvin dividiendo, que es equivalente al grado centígrado. Finalmente llegamos a la transmisión total, que pretende encontrar una expresión que permita calcular el calor que va desde el interior del recinto al exterior del recinto, en donde dentro de la pared se produce el fenómeno de conducción térmica y fuera de la pared el fenómeno de convección. Acá podemos ver cómo cambia la temperatura. Estas son las regiones lejanas a la pared, de un lado y el otro, es tita 1 y tita 2. Y podemos ver que la pared que está a una dada temperatura, a medida que nos acercamos a la pared, la temperatura va bajando, debido al fenómeno de convección, es decir, debido a las corrientes de aire que están subiendo o bajando, próximas a la pared por el fenómeno de convección, que básicamente hace de amortiguador para que la pared no esté sometida a una gran diferencia de temperatura, o sea, un gradiente térmico elevado, y por lo tanto vamos a tener cómo cambia la distancia, cómo cambia la temperatura con la distancia. En cada uno de los tramos se debe cumplir que la densidad de flujo calórico, sea Q sobre delta tau por área, en el tramo 1 dentro de la pared y en el tramo 2 tienen que ser iguales, siempre hablando en régimen estacionario. Reemplazamos en el lado 1 por la ecuación de convección, en el lado 2 por la ecuación de convección y en la pared por la ley de Fourier que involucra el gradiente térmico para un espesor de la pared E. Manipulando estas igualdades matemáticamente, llegamos a la expresión de transmisión total, es decir, la expresión que nos permite calcular la densidad de flujo térmico, la densidad de flujo calórico, desde dentro del recinto al exterior del recinto, en donde pasamos por una pared donde hay convección térmica en las proximidades de la pared y conducción térmica en el interior de la pared. Es decir, en el exterior de la pared hay transmisión de calor por movimiento de materia, mientras que en el centro el calor no se propaga por la transmisión de masa física de materia. Entonces, la ecuación de transmisión total nos dice que la densidad de flujo calórico, Q sobre delta tau por área, es menos otra constante K por tita 1 menos tita 2, o sea, por las temperaturas a ambos lados de la pared, alejadas de la pared. Ese coeficiente K se relaciona con H1, H2 y lambda de esta manera, es decir, 1 sobre K es 1 sobre H1 más E sobre lambda más 1 sobre H2. K se le llama coeficiente de transmisión total, recordemos que E es el espesor de la pared, lambda es el coeficiente de conducción de la pared, y H1 y H2 son los coeficientes de convección en las proximidades de la pared. Estos coeficientes vienen tabulados y dependen de que si la pared es rugosa, si es lisa, si es alfombrado, si es madera. Y son valores estándar que se pueden encontrar tabulados. Con esto terminamos la clase de hoy.